que vamos a tratar o con el que vamos a trabajar es sobre las características básicamente del Estado benefactor en Costa Rica. Este periodo va a surgir desde 1949 y 1980, aunque algunos historiadores tratan de abarcar la historia mencionando desde 1950 hasta 1980. Primera parte, el sistema de la formación del Estado benefactor va a operar básicamente por un pensamiento socialdemócrata con un planteamiento de reformas inmediatas en beneficio de los trabajadores. Y también dentro de los beneficios de los trabajadores hay que destacar los beneficios de la sociedad. Además de eso, dentro del mismo sistema capitalista y en otra vertiente, el papel interventor que va a jugar el Estado benefactor va a ser propuesto como la única vía para solucionar la crisis del capitalismo. ¿Cuáles van a ser las principales características del Estado benefactor? En primera instancia, interviene directa e indirectamente en la economía para enfrentar la crisis del capitalismo, causado por los excesos y ganancias de la intervención privada. En primera instancia. Segundo punto, regula la economía de un país que aún llega a ser propietario de los medios de producción. Como tercera característica, opera una serie de programas sociales legales para ampliar los grandes problemas económicos y sociales de la población trabajadora. ¿Por qué razón? Para fortalecer la mano de obra que necesita la producción y a la vez lograr aumentarla con la demanda de los diferentes productos. Una cuarta característica que representa el Estado benefactor es que representa intereses que se manifiestan en una estructura cooperativa y competitiva de partidos, los cuales avanzan y a la vez retroceden en posiciones de poder dentro del mismo. Van a estar apoyados en la presión política, así como en la democracia electoral y representativa. En este caso es donde vamos a ver la situación del bipartidismo, muy claramente expresado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, además de las imágenes anteriores que tratan de ejemplificar diferentes características positivas y negativas del modelo de sustitución de importaciones, también tenemos que mencionar algo o un par de características muy importantes y que más adelante, cuando se vea el tema de la crisis del modelo gestor, se va a evidenciar todavía más. Vamos a tener el arribo del capital extranjero y la migración del campo a la ciudad, migración de muchas personas. Además de eso, hay que recordar también que una de las decisiones muy importantes en materia política va a ser la consolidación, o mejor dicho, la nacionalización bancaria. ¿Por qué razón? Porque la banca en su totalidad va a controlar y modificar la estructura política y económica del país. ¿De qué forma? Fomentando una banca para el desarrollo. Además de eso, va a fomentar el crecimiento de la clase media, que esta en ramas simples va a terminar siendo el sector más numeroso y va a colaborar a dar una mayor estabilidad política y económica en el país. También hay que recordar, como anteriormente estuve mencionando, la consolidación de los partidos políticos, como por ejemplo el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, que estos van a dominar de manera casi absoluta la vida política nacional del país. Ahora, tenemos que recordar también otra característica importante. El Estado benefactor va a tener tres pilares en la nueva economía. ¿Cuáles son? La diversificación agrícola, la sustitución de importaciones y la industrialización. Ahora, tenemos que recordar muy bien que
estos tres pilares son los que van a encargarse de modificar no solamente la estructura política, sino también la estructura social del país. ¿Y de qué manera? En primera instancia tenemos que recordar que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, junto con la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, van a crear diferentes estrategias para que el país ingrese a la economía todavía de manera más activa y que no solamente dependa de los dos productos que anteriormente habíamos mencionado, que son el banano y el café, por ejemplo, que va a pretender conformación de mercados más amplios, una mayor cantidad de intercambio de productos, la construcción, o mejor dicho, constitución de nuevas empresas, tales como van a ser Herbert, Firestone, National, Sylvania, entre otros, y también la coordinación de las estrategias de desarrollo. Pero ¿qué era lo que pretendía en realidad? Que Costa Rica en 1963 ingrese al mercado común centroamericano. ¿Con qué objetivo? En primera instancia, romper el monopolio cafetalero, absorber la creciente mano de obra generada durante la época y promover más ingresos económicos para el país, principalmente para el sector empresario, porque eso es lo que se estaba buscando. Entonces, además de eso, a manera de conclusión, ¿qué es lo que pretendía el Estado gestor? El ascenso de los sectores medios. ¿De qué forma? Por medio del crecimiento del aparato estatal, la política de salarios crecientes, la expansión de la política social y la modernización económica. ¿De qué forma? Con una ampliación de la clase media y diferentes sectores productivos. De ahí es donde tenemos una característica muy importante, que es el ascenso de los sectores medios gracias a la educación, principalmente mediante ¿qué? Instituciones académicas. Por ejemplo, tenemos la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y además de eso tenemos otra, que es la Universidad Estatal a Distancia, que va a proponer el desarrollo económico del país por medio de una mano de obra calificada, el ascenso de los diferentes sectores medios. ¿Por qué razón? Porque se capacita a la población para enfrentar a los diferentes retos de la modernización. ¿Y qué se pretende como conclusión? Una democratización de la educación. Si nos vamos al sector de salud, vamos a tener una implementación de un mayor gasto del Estado en política de salud, aumentado con el descenso de los niveles de mortalidad, un aumento en la esperanza de vida al nacer y un aumento en la esperanza de vida de la población. Con eso damos por terminado la clase de hoy. Espero haberlos entretenido y no haberlos aburrido. Nos vemos en la próxima.